Una producción realizada para Poder Joven Radio. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Iniciamos. Radio Crew, el radio del 663, transmitiendo desde Ciudad Universitaria. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Osvaldo Rosas y este es Radio Crew. Estoy con mi colega y hermano Alan Palacios. Salude a la audiencia, mi estimado Alan. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer como siempre compartir micrófonos con usted. Este día estamos en la explanada de Rectoría y pues bien, tenemos un tema bastante interesante y bastante amplio con el cual pues comenzaremos. Pero antes, vamos a una breve pausa. Espacio publicitario. Lo hacemos convencidos de que el multilateralismo es la ¿Quieres vía escuchar idónea más de esto? para superar problemas Yo no. mundiales. Vota De que el Morena. Fin. Espacio publicitario. Hemos regresado, amigos. El tema de hoy es nada más y nada menos que el Estado Islámico. Esta situación de ISIS, de Francia, de las promesas de más atentados. Y no solamente contra las naciones, sino con las vidas de los que habitan en ellas. Es cierto que en el mundo se respira miedo por estas amenazas, pero también por la ignorancia del tema. Hoy buscaremos esclarecer ciertas dudas que la sociedad tiene. Y pues bien, vamos a empezar con una pequeña introducción. Así es, amigos. Pero antes que nada, ¿qué es el Estado Islámico? También conocido como ISIS, este es un grupo terrorista insurgente de naturaleza fundamentalista, es decir, que solo aceptan a un Dios como único y relevante. Este Dios es llamado Alá. Estos individuos radicales buscan el aclamado califato. Instalados principalmente en los países de Irak y Siria, son radicales fieles al Islam, son fieles a su líder Abu Bakr al-Baghdadi. Este estado surgió para hacer frente a la invasión a Irak en el 2003 y fue de la mano con Al-Qaeda, muy próximos al gran conocido Osama Bin Laden, declarado muerto hace unos años, según informes del gobierno de los Estados Unidos. Este grupo seguía bajo las ideas de su religión, el Islam, que según sus eruditos la definen como la sumisión de Dios al Altísimo, a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. La religión dicta que Alá, a través de Mahoma, elaboró el Corán. En el año 632 después de Cristo muere Mahoma y sus seguidores se dividen en dos bandos: los sunitas, que constituyen la rama más grande del Islam, que en el año 2006 eran el 84% de todos los musulmanes. La mayoría de ellos creen que el nombre deriva de la palabra sunna, que se refiere a los preceptos establecidos en el siglo VIII basados en la enseñanza de Mahoma. Los chiitas, por otra parte, seguidores del yerno de Mahoma, llamado Ali Shi, sucesor legítimo de Mahoma. Y pues bien, ya he hablado un poco de la religión del Islam, pues hay que comprender el contexto histórico de los países de Oriente para poder comprender por qué nace estas organizaciones de choque, llamadas terroristas. Pues bien, como sabemos, las civilizaciones del planeta empiezan en estos sitios. Para empezar, en Mesopotamia, Sumeria, en la región de Siria. También en esta zona surgen las religiones monoteístas, pues tienen su punto de iniciación aquí las tres religiones más importantes: cristianismo, judaísmo e islamismo. En esta zona en particular siempre ha estado dentro de algún imperio, como persa, griego, Roma, y es cuando los árabes construyen su propio imperio, el imperio islámico. Pero son conquistadas por los turcos y dan lugar al imperio otomano. Pues es hasta finalizar la Primera Guerra Mundial que se logra derrocar al Imperio Turco con la ayuda de los árabes que vivían ahí adentro, prometiéndole a los franceses y los ingleses un país para ellos, la Gran Arabia. Pero bueno, ya todos conocemos la historia.
A los árabes no les dieron ese gran país que anhelaban y en su lugar los franceses y británicos crearon muchos países pequeños y obviamente no eran países, sino zonas bajo su control, con gobernantes puestos por ellos. Y durante ese tiempo hicieron lo que quisieron con la zona. Durante la Segunda Guerra Mundial se van los europeos, pero antes de irse crean otro país, Israel, que no es momento de hablar de él, pero estos países no lo reconocen y desde este momento lo atacan y se vuelve una constante zona de guerra. Como ya lo sabemos, estos países no son estables y es muy seguido que haya golpes de estado. Pero en esta época surge una ideología en Siria llamada Baas y esta se expande por el mundo árabe. En teoría, esta ideología mezcla el sueño de un solo país, pero con ideas socialistas y laicas. En Siria sube al poder Hafez al-Assad y en Irak Saddam Hussein, ambos del estado Baas, y dividen a las naciones árabes en pro Siria y en pro Irak. Los kurdos, un grupo que vive repartido por la zona y en varios países, protestan contra este régimen y son reprimidos y encarcelados. Para 2011 surge la llamada Primavera Árabe, que era una protesta en cada una de las naciones árabes pidiendo más democracia. Ahora bien, si les parece, vamos a una pausa y continuamos, ¿verdad, Alan? Vámonos. Espacio publicitario. El gobierno federal vela por ti, por eso ahora te pide el apoyo de 2 pesos para recuperar 105 trenes de los cuales nunca se había hablado para no preocuparte, pero ahora sí son necesarios. Por eso necesitamos tu apoyo. El gobierno federal crea más oportunidades para ti, tu familia, la abuelita con cataratas y el perro con pulgas. Gobierno federal. Coopera maldito 3 pesino pozolero tamalero como cuando hay salta para atrás cuenta chiles la meca se las pasa a topes. Fin. Espacio publicitario. Hemos regresado, amigos, y vamos con el contexto histórico ahora de los países aliados. Irán formaba parte de una gran nación llamada la Gran Irán, que ocupaba las modernas naciones de Irán, Azerbaiyán, Afganistán, Turkmenistán, Tayikistán, Turquía e Irak y Pakistán. En esta región se desarrolló una de las más antiguas civilizaciones del mundo, los persas, que mantuvieron guerras médicas con los griegos hasta la invasión de Alejandro Magno, y así pasó por diferentes imperios, hasta la Edad Media, que vio suceder el dominio de los árabes recientemente islamizados, quienes conquistaron y así hasta la moderna República Islámica de Irán. En el siglo XVII los países europeos como Gran Bretaña, el Imperio Ruso y Francia comenzaron a establecer pequeñas colonias en la región. Como resultado de esto, Persia perdió el control en varias de sus provincias. Una nueva era en la historia de Persia surgió con la Revolución Constitucional iraní, que aconteció a finales del siglo XIX y principios del XX, y que se oponía al poder absoluto del Shah. En 1906, el Shah estableció la primera constitución de Irán, con lo que la nación se convirtió en una monarquía constitucional. El descubrimiento de petróleo en 1908 por los británicos en la región de Juzestán reavivó el interés de los británicos en Persia. El control por Persia era disputado por Rusia y Gran Bretaña, en lo que se conoció como el Gran Juego, y resultó en la Entente Anglo-Rusa, el cual dividió a Persia en 2 grandes esferas de influencia, lo que quitó soberanía a la nación. Durante la Primera Guerra Mundial el país fue ocupado por los británicos, los otomanos y los rusos, pero Persia era un país neutral. Los ejércitos soviéticos e inglés invadieron Irán durante la Segunda Guerra Mundial. El 23 de septiembre de 1980 estalló la guerra entre Irán e Irak, después de lo que este país denunciara el Tratado Fronterizo de 1975. Finalizaría en 1988. Entrado el siglo XXI, nuestro país vecino, Estados Unidos, actuó contra los países que flanqueaban gráficamente a Irán, Afganistán al este e Irak al oeste. En 2002, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, incluyó a Irán en el llamado eje del mal, al entender que su régimen andaba energéticamente tras estas armas.
Ahora bien, la historia de Rusia empieza con la llegada de los eslavos orientales, el grupo étnico del que posteriormente derivarían los rusos, ucranianos y bielorrusios. El primer estado eslavo oriental fue la Rus, o Principado de Kiev, que adoptó el cristianismo por importante influencia en el Imperio bizantino en el año 988, comenzando así la fusión entre las culturas eslava y bizantina, que caracterizaría la rusa durante los siguientes 7 siglos. El Rus de Kiev se desintegraría finalmente en varios reinos, que competirían entre sí por figurar como herederos de su civilización y por el predominio territorial en la zona, y que acabaron bajo el dominio mongol. Tras el siglo XIII, Moscovia llegó progresivamente a dominar el antiguo espacio cultural, llegando el siglo XVIII. El principal de Moscú había llegado a convertirse en el vasto imperio ruso, abarcando desde Polonia hasta el Océano Pacífico. La expansión hacia el oeste avivó la conciencia rusa de atraso con respecto a los países europeos y acabó con el aislamiento de los primeros tiempos. Ahora, hablando del 2000 para acá, Putin se convirtió en el presidente de Rusia. Rusia se convirtió en el exportador más grande de petróleo del mundo, fuera de la OPEP. Y para sorpresa de cada uno, el clima económico fue mejorando. Moscú podía jactarse de tener más multimillonarios residentes que en cualquier otra ciudad, excepto Nueva York. Rusia es un país con la economía emergente, de enorme dinamismo y en constante desarrollo. La modernización y liberación de su economía e industria es la principal prioridad de las autoridades rusas, posible gracias a las importantes entradas de capital extranjero y también provenientes de la explotación de materias primas y tecnologías. Ahora bien, veamos el papel que juega Rusia en este conflicto. La implicación rusa en Siria no es precisamente nueva. Desde su inicio, en la primavera de 2011, Moscú ha sido un leal aliado del gobierno de Bashar al-Assad, al que ha apoyado tanto militar como diplomáticamente. Para Rusia, las presencias de Bashar era un requisito impredecible para evitar el colapso de las instituciones, especialmente las de las Fuerzas Armadas. Tanto Moscú como Teherán temían y temen que la caída de las instituciones, mezclada con la radicalización sectaria, conduzca a un colapso del Estado como ocurrió en Irak después de la invasión occidental de 2003. Rusia tiene razones para buscar una solución política con más flexibilidad. Primero, Rusia y Siria mantienen una estrecha relación desde la Guerra Fría. Rusia tiene un acceso a la base naval de Latakia y es su principal proveedor de armas. Moscú teme que los avances del Estado Islámico radicalicen a sectores de su amplia población musulmana, y las sanciones occidentales por la crisis de Crimea y Ucrania, unidas a la caída del precio del crudo, fragilizan su posición internacional. Además, según Aaron Luz del Centro Carnegie en Líbano, la diplomacia rusa teme a una creciente influencia iraní en el régimen sirio. Una parte por la que Rusia también está involucrada son los intereses económicos y petroleros de la zona, pues aunque no cuenten con mucho petróleo, es una zona clave para la exportación de este, pues da salida al mar al mundo árabe. A Rusia en la parte económica, pues las inversiones que se harán al final del conflicto para reconstruir la infraestructura y economía. Otra parte importante es la venta de armamento principal a Siria e Irán. Ahora bien, radio escuchas, vamos a hacer nuestra teoría con la Escuela de Frankfurt. Elegimos esta porque cuestiona la pretensión de neutralidad de la teoría tradicional, porque esta busca en realidad domesticar y dominar los antagonismos de clases que ha generado el orden socioeconómico liberal capitalista, anulado la posibilidad de cualquier posible revolución, y en cambio la teoría crítica nos propone la voluntad de transformar la sociedad, convirtiéndose en actividad ética política, lo cual sería en efecto consistir en acelerar un proceso que debe conducir al término de una sociedad sin injusticia. Esta crítica a los totalitarismos y también a las democracias capitalistas, porque en todas esas formas de gobierno los individuos se ven sometidos al Estado. Según la teoría, el ISIS, Estado Islámico, responde a la represión o totalitarismo tanto del gobierno de Bashar al-Assad como de las prepotencias o países aliados y demás que están en el conflicto, como Rusia, Irán, China, el mismo Estados Unidos y por supuesto el país afectado, Francia.
pues ellos ven al mundo como su enemigo, debido a que siempre han pertenecido a alguien más, siempre han anhelado como pueblo, los árabes, un país donde ellos se gobiernan a sí mismos, ya que estos, a diferencia de estas naciones como los peros o problemas, siempre han sido ellas mismas, y Siria apenas hace unos 70 años ha sido Siria, y ni siquiera por fronteras impuestas por ellos mismos. Por supuesto, no se justifican los atentados, ni siquiera en la parte moral, sino en la parte del humano que siempre busca salir de estos regímenes, como en la teoría nos lo plantea por una revolución, ya sea intelectual o por medio de las armas, pues el gobierno de Bashar reprime al individuo y no lo deja ser sí mismo, y esto hace que la sociedad guarde un profundo rencor, pues a las naciones no precisamente les interesa la libertad del individuo ni la soberanía del país. En cambio, son intereses económicos y dominar a las clases bajas medias que no están en el poder. Como podemos ver en los atentados contra Francia, este grupo del ISIS tiene rencor contra el mundo, sea el país que sea, pues ellos siempre lo han visto como opresores, y como podemos recordar, Francia fue prácticamente quien delimitó su frontera, sin tomar en cuenta la población que vive ahí. Y por otra parte, también el conflicto, y por incluir un nuevo país en este territorio, el cual es Israel. Los países de Medio Oriente juegan diferentes papeles, no precisamente por las naciones, sino por la población y los gobiernos. En general, el pueblo árabe siempre ha tenido un objeto común, el cual es una nación árabe unificada por su religión y su idioma. A ellos siempre se les ha prometido esto, y las naciones poderosas en algún momento de la historia se han aprovechado de esto. También otro factor es que hay dos variantes de la religión musulmana, los chiitas y los sunitas. Los chiitas son el 12% de la población, y estos controlan el poder, el ejército, los bienes. Los sunitas son la mayoría y son reprimidos por los chiitas. Aquí se puede ver claramente esa lucha de los antagonismos de clases, que en estos casos serían de diferencias religiosas. La minoría reprima a la mayoría y su identidad individual del mismo ser humano. Los países aliados y demás que están metidos en este conflicto, la gran mayoría juegan un papel económico y de intereses que poco a poco se olvida del interés común, que en teoría debe ser ayudar a la gente de Siria y derrocar al Estado Islámico. Pero algunas naciones, o estas naciones, Rusia, China, Irán, apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, y otros como Estados Unidos y Francia apoyan a la oposición, conocida como Siria Unida. Y todos estos frentes de naciones quieren o pretenden derrocar al Estado Islámico, pues es el que infunde terror y es una amenaza a nivel mundial. Por conjetura, se olvidan cada vez del que es el principal objetivo común, que es ayudar a la gente de Siria, y en cambio ha provocado más guerra. Y esta transformación, la geopolítica de Medio Oriente, ya han generado la crisis humanitaria más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. 18 millones de víctimas entre refugiados y desplazados interiores y una gravísima destrucción de infraestructura. En conclusión, la teoría crítica se ve aquí confirmada una vez más en un asunto de trascendencia mundial, donde por un lado el pueblo árabe que vive en Siria se ve obligado a salir de su país por una guerra civil en las que se ven involucrados Bashar al-Assad, apoyado por Rusia, China e Irán principalmente, y por otro lado la coalición de la oposición, que en teoría es apoyada por Estados Unidos y 60 países más que están con los estados islámicos. Pero al mismo tiempo, estos dos grupos se enfrentan o confrontan al Estado Islámico, al cual en base a la teoría se ve obligado a realizar estos actos terroristas buscando una revolución, pero sin el acto ético, pues encontraron esa respuesta sin pensar en la vida de los demás. Por lo tanto, amigos, hay que reflexionar acerca de esto y hay que buscar un mejor mundo y un mejor país. Esto fue el tema de hoy en Radio Crew. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Una producción realizada para Poder Joven Radio. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Joven Radio. Poder Joven Radio.